Pensar que han preparado Vox y usted conjuntamente esa comparecencia que acabamos de escuchar. Señor Mazón, ¿puede usted dormir por las noches? Señor Soler, buenos días. No hago más que darle vueltas a lo que pudimos haber hecho mejor. Yo, desde luego. Lo he dicho antes y se lo reitero ahora. No hago más que darle vueltas a qué información había, qué reacción pudo haber. Gracias, señor Mazón. Solo quería saber si usted podía dormir o no, no reiterar sus sensaciones y sentimientos. Cientos de familias valencianas no pueden dormir desde entonces. Ellas sí que han sufrido y siguen sufriendo lo peor de la tragedia. En esa silla donde usted está sentado, en la misma silla, no ha cambiado. Escuchamos hace pocos días cómo Rosa perdió a su padre poco después de hablar con él, cuando le dijo que tenía fiebre, que se iba a descansar, pero que estaba preocupado por la lluvia. También escuchamos cómo Mari Carmen perdió a su suegra, que estaba en una vivienda tutelada y nadie hizo nada por ella. Ernesto nos relató cómo perdió a su hermana, a su sobrina, que prácticamente estuvieron grabando sus últimos minutos en directo. Toñi nos contó cómo perdió a su marido, a su hija, que como muchos otros habían bajado al coche a intentar rescatar ese vehículo y nunca contestaron al teléfono y las encontraron allí varios días después. Dolores perdió a su hijo, que había salido a recoger, a salvar a un perro, a su otro hijo que había salido a salvar a su hermano, a su marido que no pudo resistir en una reja la fuerza del agua. Nos lo relató desde esa silla donde usted está sentado en este mismo momento. Y también escuchamos a María Teresa, que perdió a su hermana, que perdió a su cuñado, a su sobrino Nathan de 4 años cuando fueron a recogerlo del colegio. Por respeto a ellas y a todas, señor Mazón, a todas las víctimas, le pido hoy que diga aquí, en la sede de la soberanía nacional, le pido que diga la verdad y que deje de tirar balones fuera sobre lo que ocurrió. Mire, he escuchado teoría otra vez de que no se sabía lo que ocurrió. Por favor, ese día había abundante información. A las 7:30 la EMET lanzó un aviso rojo en el interior y el litoral norte de Valencia. A las 9:41 lo lanzó para toda la provincia de Valencia. Por supuesto, 4 días antes ya había avisado de que venía una dana. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que estuvo emitiendo 128 notas informativas al centro de emergencias, a las 9:43 llama a Protección Civil e informa a las 9:43 de la subida a nivel rojo en el interior y el litoral de Valencia. El nivel rojo, no existe un nivel más alto. A las 11:45 declaran la alerta hidrológica en el río Magro. A las 12:20 en la Rambla del Pollo. Se mantuvieron todo el día, no hacía falta hacer nada más. A partir de ahí hubiera tenido que correr, si no lo habían hecho ya, que deberían haberlo hecho, y convocar el CECOPI. Señor Mazón, ustedes tenían cientos de llamadas al centro de emergencias. Los bomberos, la policía local, la Policía Nacional, la Guardia Civil actuando durante todo el día. Miles de incidencias que resolvieron sus propios cuerpos de seguridad bajo el mando único de la Generalitat. Ese mismo día, dice usted que no había información, había que leer el periódico Mediterráneo. La gota fría se intensifica y lo peor llega esta tarde y de madrugada. El Levante, la amenaza de fuertes lluvias cierra aulas y corta carreteras. Las provincias, la alerta por fuertes lluvias suspende clases y desata el miedo a inundaciones. ¿Quiere decir que no había información? Había información de sobra. Lo que no había es nadie al mando queriendo tomar decisiones. ¿Quiere usted comparar lo que usted dijo cuando usted habló, hizo unas declaraciones para poder irse a comer, diciendo que habían muerto unas cabras, frivolizando, diciendo que no había alerta hidrológica? La hubo a los pocos minutos, se estaba decretando y usted no avisó después, con lo que dijo Pilar Bernabé. Por cierto, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, sí que canceló su agenda, sí que estuvo todo el día al frente de la emergencia, sí que estuvo en su puesto de trabajo intentando salvar vidas durante todo el día. Usted dijo que no había alerta hidrológica y que hacia la serranía de Cuenca se iba el temporal y que lo peor pasaría intentando dar un mensaje tranquilizador. ¿Cuándo dije que no había alerta hidrológica? ¿Sabe lo que dijo Pilar Bernabé? Por favor. Pilar Bernabé dijo: hay una alerta en todo el litoral de la provincia y la zona norte.
y el centro interior está en la alerta roja. La previsión es hasta las 6. Eso no obsta para que pueda alargarse. Eso no es lo mismo que decir que a partir de las 6 esto se va a acabar. Es que no y dice dijo, es necesario estar atentos y con mucha precaución porque es verdad que llueve sobre mojado. Creo que no tiene nada que ver lo que dijo ella con lo que usted dijo ese día. El mismo parte. Señor Mazón, con toda esta información, ¿cree que no debía haberse convocado el CECOPI, y le pido síntesis, a las 5 de la tarde, sí o no? ¿Debía haber convocado usted o el mando único de la Generalitat del CECOPI antes de las 5, sí o no? Empezamos mal, señor Soler, porque sabe usted que yo no soy quien convoca al CECOPI, ni doy la instrucción pertinente. ¿Deberían haber convocado peor. el CECOPI antes de las 5, sí o no? En función de la información que había, en función de las propuestas de los mandos operativos, entiendo que se hizo según el leal saber y entender de la información que había disponible. Señor Mazón, ¿sabe usted la diferencia? No, ya me lo ha dicho, de manera absolutamente negligente. No. No, señor Mazón, ya me ha contestado. Mire, esa mañana designaron ustedes como director general de Interior, después de 4 meses en la Plaza Vacante, a un experto en festejos taurinos. Ese es el interés que ustedes tenían en las emergencias. Por cierto, habían entregado la gestión de las crisis meteorológicas a el gobierno negacionista, en su primer gobierno, a Vox, los negacionistas del cambio climático. En el gobierno de Ximo Puig, las emergencias dependían del presidente de la Generalitat. Usted se desprendió de las emergencias y quiso que dependiera de usted la industria musical. Se ve que era más importante para usted que las emergencias. Pero usted, después de haber hecho declaraciones, no ha hecho ninguna pregunta todavía. Cuando hizo las declaraciones por la mañana diciendo que no había alerta hidrológica y se decretó después, usted no se preocupó de que nadie dijera que lo que había usted dicho ya no valía. Habían decretado alerta hidrológica en el magro y en el pollo, y usted no hizo que se dijera nada distinto. Y ahora le pregunto, a las 12:52 recibe una llamada de Salomé Pradas que usted no contesta. De hecho, pese a la gravedad de la situación, de las llamadas al 112, las alertas que sucedían, usted no contesta, no habla con su consellera para saber de la emergencia hasta las 17:43. Una emergencia grave. Toda la información, desde las 12:52 hasta las 17:43. No habló con su consejera de emergencias. Le llamó a las 16:29, tampoco le contestó. Yo le digo solamente, ¿a usted esto le parece estar pendiente y ser negligente? ¿Sí o no? Dígalo usted. A mí no. Evidentemente reconoce que usted no ha sido negligente. Es que no me deja. No, ya me ha contestado. Es que veo que, está confundiendo usted deliberadamente. Pero le voy a hacer una pregunta. Está confundiendo usted deliberadamente señor Soler, permítame una precisión. Sí o no, y me ha dicho usted que no. Evidentemente. Una alerta hidrológica no es una alerta meteorológica. Es que lo está confundiendo adrede. No me quiera marear. No, pues si no le quiero marear, le quiero contestar. El agua que cae. No se interrumpan, por favor. Acaba llegando a las ciudades, señor. Señor Mazón, mire. Aparte de que usted tuvo la negligencia de no contestar en un día tan grave a su consejera de emergencias a las 16:29, si estuve en contacto con ella todo el día. De no hablar desde las 12:52 hasta las 17:43, en contacto todo el día, la pregunta es, ¿usted recibió WhatsApps de la consellera Salomé Pradas durante esa comida, sí o no? No. ¿No recibió ni un solo WhatsApp? No, yo iba llamando periódicamente. ¿Puede usted, periódicamente, le digo, que desde las 12:52, que no le contestó, no habló hasta las 17:43? ¿Cuál es la periodicidad de las llamadas? Pues, si ¿Nos quiere usted tomar el pelo? No, si me permite, le explico. De las 12:52 hasta las 17:43, ¿cuándo habló con Salomé? Estuvimos en el pleno del... Si me permite responder digo un poco. En ese tramo. No es que no quiero que se vaya usted e intente marearme. Pero si es que no le quiero marear. En ese tramo, desde las 12:52 hasta las 17:43... ¿cuándo habló con Salomé? Esa es la pregunta. A través de mi equipo, porque yo estaba en distintos actos. En distintos actos es la comida del Ventorro. Esa comida del Ventorro, desde las 12:50, un acto muy importante sería. Desde las 12:52. Sería un acto tremendo para no poder hablar con ella y no cogerle a las 16:29. Desde las 12:52 en adelante estaba manteniendo mi agenda, como ha quedado claro y evidente. Señor Mazón, ¿puede usted asegurar que no vamos a encontrar... quiero poder responder. ¿Puede usted asegurar que no vamos a encontrar ningún WhatsApp de Salomé Pradas a usted entre las 12:52 y las 17:43? Mire, permítame. Pregunto, esa es la pregunta, no otra. Le hago la pregunta. ¿Puede usted asegurar que no vamos a conocer ningún WhatsApp de Salomé Pradas entre las 12:52 y las 17:43? A partir de las 3 no. Antes tendría que revisarlo, no lo puedo saber. Y sería en título informativo en cualquier caso. ¿Puede sacar el móvil y revisarlo? ¿Sería usted tan amable de sacar el móvil y revisar si tiene algún WhatsApp de Salomé Pradas de esas horas? Mire, hágalo. Estamos en la sede de la Soberanía Nacional. Esta es una comisión de investigación. Saque el móvil y díganos si tiene algún WhatsApp de Salomé Pradas, por favor.
¿Me permite? ¿Quiere usted aclarar la situación? Saque el móvil, dígamelo. Pero permítame. No, saque el móvil. Si es que usted no me lo va a aclarar. Si no se Pero acuerda, permítame. solo el móvil lo puede contrastar. Señorías Saque del usted el Partido móvil, señor Popular, Mazón. tiene que contestar el compareciente. ¿Lo va a por favor. sacar sí o no? El órgano de fiscalización del presidente de la Generalitat son las Cortes Valencianas. He dado más Usted información está que aquí nadie. obligado a declarar y además a decir la verdad, que es lo que no está haciendo. No, la consellera Prada... lo que no me deja es hablar. La consellera Prada, señor Mazón, le llamó a las 18:16. ¿Recuerda usted qué le dijo? A las 18:16. Recuerde, habrían acabado... Pues estaríamos hablando de Utiel, estaríamos hablando del estado de las carreteras de Utiel, pero creo que fui... Se acababa de declarar el escenario 2 en la presa de la Forata a las 18:05. Y comenzaba las preocupaciones dijo? por Forata. ¿Se lo dijo? Sí, lo recuerdo. Y creo que sí. Esa rotura de la presa, esa posible rotura de la presa de la Forata, de situación, dijo usted después, el 15 de noviembre, en un acto de verdad, casual, dijo usted, fue un escenario, me dijeron que era un escenario apocalíptico. Usted le dicen en medio de una comida, en la sobremesa, a las 18:16, que es un escenario apocalíptico, y usted no sale corriendo para el CECOPI, y lo que se le ocurre es acompañar a la señora Vilaplana al parking paseando, hablando de si viene a ver el Levante Elche. Señor Mazón. Lo que se me ocurre, señor Soler, es estar pendiente y estar recabando información. Entre otras cosas, porque la primera información que había de posible riesgo de la presa de Forata era a 13 horas vista. Y lo que se me trasladó es... Señor Mazón, ¿nadie le pidió que saliera de la comida? ¿Nadie le dijo salga usted de la comida? ¿Ninguno de su equipo, ningún conseller, nadie de su confianza? Mire, usted lo conoce mejor que yo. Nadie le llamó y le dijo, señor Mazón, salga de la comida. Es que nadie tenía la información de lo que se avecinaba en el Barranco del Pollo. Nadie tenía la información que yo le Pero no lo digo yo. Nadie tenía la información. Es que ya le he respondido. Señorías, guarden silencio. Al 112, ¿sabe que usted, mientras usted estaba comiendo, estaba haciendo un especial informativo durante todo el día? Cuando usted empezaba a comer estaba el alcalde de Utiel, que usted no contestó, diciendo que la situación era catastrófica. No fue así. No, era catastrófica. Que no dijo que era catastrófica el alcalde de Utiel, era catastrófica. Que yo no tuve un problema de no contestar al alcalde de Utiel. Dijo que no le contestaba yo cuando pedí el teléfono del alcalde de Utiel, se me trasladó que ya se había hablado con él. Y lo que estaba preocupado era por lo que podía pasar en el Señor Júcar. Mazón, por favor. El Júcar desemboca en Cullera y por eso pedí el teléfono. De manera sintética. Señor Mazón, por favor, de manera sintética. Usted pregunta, manipula la pregunta y entonces se contesta y entonces es imposible responder. ¿Está usted para contestar? ¿Qué bebió durante la comida? Agua y algo de vino. ¿No bebió nada más? No. ¿Se encontraba usted en óptimas condiciones para hacer su trabajo? Sí. ¿A qué hora usted dejó a la señora Maribel Vilaplana en el parking? Ya le he dicho que yo con precisión de minutaje no se lo puedo decir. ¿Aproximadamente a qué hora la dejó? No puedo hacer un ejercicio de improvisación. ¿A qué hora la dejó? Lo que sí que le puedo decir... Una hora aproximada, no me dé un discurso, una hora aproximada, por No favor. puedo entrar en el minutaje concreto. No sabe hora aproximada. Lo que sí que... Hora aproximada le estoy pidiendo. He respondido antes. Si cuando algo tiene que ver con la emergencia, cuando algo tiene que ver con la gestión de la emergencia, puedes estar más pendiente y acreditarlo. Cuando no estés pendiente... Señor Mazón, cuando no estés pendiente tiene obligación de decir verdad. Y trato de hacerlo si me deja hablar. Señor Mazón, silencio, señora Rocamora, le llamo al orden por segunda vez y a la tercera tendrá que abandonar. Cuando no estés pendiente de un minutaje, creo haberlo dicho antes, si quiere le reitero, si me viene un notario y me dice que han sido las 6:36 y el mismo notario me dice que ha sido a las 19:08, me lo creería igual. Señor Mazón, la pregunta, ¿entró usted al parking? No. ¿Es normal que vaya usted sin escoltas? Muy habitual. Antes de la Dana, sí. Después de la Dana, no. ¿Sabe por qué? Porque su partido me hace escraches políticos. Porque su partido me hace escraches políticos. ¿Fue sin escoltas? Y porque voy con escoltas. ¿De la comida al parking fue sin escoltas? Llegué con escoltas. Y después salí sin escoltas hasta llegar al Palacio de la Generalitat. ¿Salió de dónde? ¿Salió de parking? Como intento evitar los escoltas. Conteste a las preguntas. Estoy contestando. No, conteste a lo que yo le pregunto, no lo que usted quiera. Conteste a mis preguntas, no lo que usted quiera. Señor Mazón, ¿de la comida al parking llevó escoltas, sí o no? No. Después del parking, exactamente, ¿a dónde fue usted? Dígame un sitio, no se extienda, un sitio. Al Palau de la Generalitat. ¿Por qué medio? Andando. ¿Pasó usted por su casa? No. ¿Llevaba usted escoltas? No. ¿Se cambió de ropa en ese interín? No. Me puse el jersey porque tenía frío. Había 20 grados en esa... Igual estaba destemplado. Me quité la chaqueta y me puse el jersey.
¿En qué momento conoció ¿Qué intenta usted? insinuar? ¿En qué momento conoció ¿Qué intenta usted? insinuar? No, usted no está para preguntarme, está para responder. ¿En qué momento usted conoció? No, es que quiere interpretarle bien. Conoció? Señor Mazón, está usted para contestar y para decir la Pero verdad. es que quiere interpretarle bien. No, pero yo le pregunto a usted, ¿en qué Porque está momento usted en conoció una usted- campaña machista Señor atroz, Mazón, ¿eh? Vamos a ver, señor ¿en qué Mazón, momento deje que le conoció usted- pregunten. ¿En qué momento conoció usted la existencia de un mensaje de alerta? Sabía que se iba a producir un aviso por el riesgo de la presa de Forata a la población a través de SMS y a través de radio y hora? televisión a las 19:43. Antes no supo nada. En las llamadas previas en las que ya se estaba valorando en el CECOPI, ¿puede usted decir que en esas llamadas que tuvo nadie le habló del mensaje de alerta, no le pidieron opinión, no le informaron? O sea, la consellera, ese consejero de los mejores que estaba valorando el mensaje de alerta, en la hora más difícil en la que estaban planteando un mensaje de alerta, hablan con usted y nadie le dijo nada. Cuando pude responder la llamada a Salomé Pradas unos minutos después de esa llamada perdida que antes se me ha preguntado, hablé con ella, me dijo del riesgo ya más cercano de la posible presa de Forata y me informó de que se iba a alertar a la población. Esa fue la primera vez que escuché hablar de esa posible Señor Mazón, oportunidad. ¿habló usted con Feijóo ese día? Sí. ¿A qué hora? A las 9:30 aproximadamente. El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior. Hablamos. ¿Usted estuvo informado, le informó durante todo el día o solo a las 9:27? El día anterior. ¿Antes nos cruzamos algún mensaje de WhatsApp? ¿Usted puede enseñar el mensaje con el señor Feijóo, por favor? No voy a estar en esta cuestión. Mi órgano de fiscalización son las Cortes Valencianas. La única manera de contrastar, pero usted puede decir verdad, garantizar que no. La manera de contrastarlo es yo y el señor Feijóo. Usted se mandó mensajes con el señor Feijóo que ni usted ni el señor Feijóo ¿Sabe por qué? ha contrastado. Déjame hablar. Y usted es que fue el primero en interesarse. El señor Feijóo Pedro Sánchez nos interesó hasta las 11 de la noche. Día, pero solo habló usted por la noche. El señor Feijóo ha mentido. No. Otra pregunta. No ha mentido. Usted habló con... ¿Qué le dijo Pérez Llorca? Quería saber si tenía información sobre concejales en los municipios de la Ribera que pudiera aportar algo más de información sobre lo que podían estar viviendo en los municipios ¿Le aportó algo útil de a la gestión de la Ribera. emergencia el señor Pérez Llorca? Me dijo que estaba haciendo ronda y que si había algo relevante y que trataba de estar apoyando a los concejales Ronda, el que del pueda Partido que Popular. se esconda, ¿no? Esa es la realidad de lo que hace el señor Llorca. Durante esos 37 ¿Se tomó minutos, esta broma esto? ¿Se tomó esta broma el 29? No, pero usted está intentando tomarme el pelo. Usted está intentando tomar el pelo. ¿De verdad que el chascarrillo es ese? Señor Mazón, no tergiverse la situación. Durante esos 37 minutos... ¿Provocar aquí la hilaridad de la gente con algo tan grave? Señor Mazón, no interrumpa. Es que no puede ser esto. Señor Mazón, no interrumpa. Por favor, señor Mazón, durante esos 37 minutos, en lo peor de la emergencia, ¿por qué usted no habló con absolutamente nadie? Porque llevaba el móvil en la mochila, algo que me llama poderosamente la atención. Cualquiera hemos tenido una emergencia con la familia, con alguien, llevamos el móvil en la mano, para que estar pendiente. Y usted se va tranquilamente paseando, llevando el móvil en la mochila en lo peor de una emergencia. Tuve una llamada perdida, como bien ha quedado acreditado aquí, de Salomé Pradas, la consellera, a las 19:10. Tan solo 10 minutos antes había tenido llamadas telefónicas. 10 minutos después también estaba atendiendo llamadas telefónicas. Estuve consultando las redes, vi que podía haber problemas en el metro y algún gran problema más en la carretera. Por eso mi siguiente llamada fue al secretario autonómico de carreteras, el señor Javier Sendra, que por primera vez me comunicó que en la estación central de Metro Valencia se estaba inundando. Esa fue la primera vez que nos llamó la atención que lejos de Utiel y lejos del Magro estuviera ocurriendo algo en Lorta Sud. Esa fue la primera vez porque del Pollo no sabíamos nada. Y no lo digo yo, lo ha reconocido después de un larguísimo año la Confederación dependiente del Gobierno de España. Señor Soler, no se empeñe en una realidad distinta. Sabemos, señor Mazón, si usted llevaba el móvil en la mochila, si estaba whatsappeando, cada vez dice una cosa. Mire, no digo cada vez una cosa. Como ha venido usted aquí nuevamente es que no es verdad. A tergiversar, a manipular, a ocultar, a mentir claramente, le voy a decir lo que pienso. Usted tenía muchas expectativas puestas en esa comida. Se había dejado la tarde libre. Había dejado la tarde libre a sus máximos colaboradores, Cuenca y Lumbreras. No es verdad. Se había llevado usted incluso una muda por si le hacía falta. No, señor. Usted, evidentemente, tenía muchas expectativas. Déjame acabar. Pero qué machismo. Señor, y pese a lo que ocurría, Mazón, y pese a toda la información, usted no cambió. Usted ha sufrido bulos machistas muy graves, Usted no se personó, señor Mazón. Estoy hablando yo. Usted no se personó. Usted no se personó. Señor Mazón, ha recibido bulos machistas muy graves. Señor Mazón. No se los fabrica a los demás. Señor Mazón, usted no se... Un momento, por favor, paro el tiempo. Señor Mazón, deje que acabe el señor portavoz de la intervención. Deje que acabe y no interrumpa la disquisición que está haciendo. Le quedan 40 segundos. Señor Mazón, usted no se personó
pese a toda la información, usted tenía organizada lo que quería hacer ese día y no se personó en su lugar de trabajo hasta pasadas las 20 horas. No organice bulos machistas. machistas. Además, estoy hablando yo y no le estoy preguntando. Déjeme hablar. Usted, además, tuvo el cálculo jurídico de no llegar hasta que la alerta se hubiera enviado. ¿Pero cómo para puede eximirse decir de semejante responsabilidad barbaridad? jurídica? Usted, por más que diga, estuvo hablando con Salomé Pradas antes y después del envío de la alerta. Sí. Y usted, evidentemente, casualmente acabó llegando cuando la alerta ya se había enviado. Usted, señor Mazón, realmente piensa que, pese a todo ello, ha asumido responsabilidades porque ha dimitido. Pero usted ya había dimitido. El 29 de octubre, cuando usted no se personó en su lugar de trabajo, usted había dimitido de su verdadera responsabilidad. Gracias. Señor Mazón, le pido que acuda, que deje su acta de diputado, que acuda al juzgado a declarar y le pido que diga la verdad y devuelva la voz a los valencianos y valencianas. Concluya, señor Soler. Gracias. Convoque elecciones. Qué pena, señor Soler. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Qué pena. Porque lo diga usted, señora Becerra. Vamos, en fin. Señora Parra, no tiene la palabra. Señor de Rosa, no. ¿Tampoco puedo decir nada? Son 20 minutos de pregunta-respuesta. Los 20 minutos que yo sepa han sido sobrepasados con... Señor Mazón, usted... Señora Hoyo, le llamo al orden por segunda vez y la tercera va a tener que abandonar esta sala. Es increíble. Es absolutamente increíble algunas de las cosas que estamos viendo hoy aquí. Sí. Así que, por favor, también de lo que estamos escuchando aquí. Queda una intervención del Grupo Parlamentario Popular. Vamos a intentar acabar esta sesión con la cortesía que corresponde y sin interrumpir ni al compareciente, ni que ningún diputado interrumpa a los comparecientes ni al interviniente, por favor. En último lugar, el Grupo Parlamentario Popular, su diputado, señor Sánchez. Cuando quiera, señor Sánchez, puede hacer su intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Tenga por seguro que yo no voy a interrumpir al compareciente. Se imaginaba, como sí se imaginaba que otros grupos políticos sí lo iban a hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Mis primeras palabras son de respeto y de solidaridad. Señor Gil, ya ha dicho la cuestión. Señor Gildas, porque esto no es... ya ha hecho usted la cuestión de orden. He leído antes de que iniciáramos la comparecencia cuáles son los preceptos en los que se basa esta comparecencia. Y uno de esos eso entra un poco en la intervención que considere cada diputado. En su libertad de expresión, siempre que no ofendan ni menoscaben los derechos del compareciente ni de ninguno de los diputados. Muchas gracias. Gracias, señor Gil Lázaro. No es fácil para nadie, y mucho menos para las valencianas y los valencianos, ¿no? Porque todos esperan que responda usted hoy con claridad y no con evasivas. Y lo digo con toda franqueza, creo que hoy tampoco está usted respondiendo. Creo que no está aclarando las cosas y, como acabamos de ver, lo que acaba de hacer también es señalar a otros y eludir su propia responsabilidad. Mire, yo he sido concejal en mi pueblo y aunque no viví, gracias a Dios, un episodio como la Dana, sí hemos tenido muchas veces que enfrentarnos a situaciones de emergencia. Y en aquellos momentos, de verdad, no necesitábamos una llamada oficial, que lo hacía la Ertzaina, pero nos lo hacía cualquier concejal, nos avisaba un vecino, nos avisaba mensajes de WhatsApp o de grupos de amigos o de madres del colegio, porque cuando hay una emergencia grave, el teléfono echa humo, la gente se activa y los grupos arden, ¿verdad? Pero es que usted nos ha dicho que, a pesar de que haya tenido WhatsApps, pues que no les ha hecho caso. ¿Por qué no reaccionó? ¿De verdad pretende que la ciudadanía crea que mientras los teléfonos de toda una comunidad echaban humo, usted no fue capaz de reaccionar? Usted nos ha dicho que estaba esperando datos veraces, pero cuando hay tanta información y tantas llamadas, tantos WhatsApps, ¿no le dio que pensar? Ojalá hubiéramos conocido la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ojalá hubiéramos tenido la información en el seno del CECOPI. No he podido explicar antes lo que es el CECOPI. El CECOPI es un órgano de coordinación donde no está exclusivamente la Generalitat Valenciana. De hecho, son mayoría las fuerzas y cuerpos y las agencias del Gobierno, incluida la delegada del Gobierno, AEMET, Confederación Hidrográfica,
etcétera, etcétera. La UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Así funciona. Funciona como todo. Funciona como una unidad de trabajo, como una unidad de coordinación. Antes y después del CECOPI se toman decisiones. Que nadie piense que solamente se toman decisiones cuando dura la sesión del CECOPI, que básicamente es una puesta en común. Ojalá en el seno del CECOPI a mí se me hubiera trasladado, porque yo no hacía más que llamar y estar pendiente de la gravedad del asunto. El problema es que la inmensa mayoría, desgraciadamente, la inmensa mayoría de las víctimas vinieron por el desbordamiento mortal de un barranco del que nadie avisó que estaba ocurriendo. Estábamos con el foco de Utiel y luego con el riesgo, que afortunadamente no ocurrió, de la presa de Forata, que hubiera convertido esta tragedia tan tremenda en algo todavía de muchísimo mayor calado. Y, por tanto, cuando uno está en contacto, lo he dicho antes y lo reitero ahora, cuando uno está en contacto con las personas que están en el CECOPI, lo que tiene es la información que está llegando verazmente. Porque una de las cosas que dicen todos los expertos en emergencias es que la sobreinformación puede alterar la capacidad de tomar las mejores decisiones posibles. Por eso hay un órgano que centraliza, por eso hay un órgano que está ahí, y por eso siempre se recomienda que se haga caso a las recomendaciones oficiales. Porque durante todo este tiempo, no solamente el día 29, sino durante muchos días y muchos meses después, ha habido muchos bulos. No todos malintencionados. Bueno, los que se han dirigido sobre mi persona, desde luego que sí. Pero ha habido muchos bulos. Recuerdo los días en los que incluso se decía que en el centro comercial Bonaire podían haber hasta 1000 muertos. Había una sobreinformación lógica por ese estado. Pero a quien hay que hacer caso es a los mandos operativos. A mí no se me ocurriría nunca ir a un puesto de mando avanzado. Yo he sido presidente de Diputación y he estado en incendios y he estado en granizadas y a mí no se me ocurre dar instrucciones a la gente que tiene la información. Pero en base, que para mí esta es la clave de todo, en base a la información que sí se tiene, se toman las medidas. Usted me dice, ¿por qué no reaccionó? Yo no sé a qué llama usted reaccionar. Para mí reaccionar es estar pendiente. Es estar pendiente reaccionar y buscar es ir allí al información. CECOPI y, desde luego, estará atendiendo todas las llamadas. Sabemos perfectamente lo que es un CECOPI, un Centro de Coordinación Operativa Integrado. Nosotros lo sabemos muy bien, tuvimos unas inundaciones en Bilbao. Sí, no se hace lo digo. Muchos años. No se lo digo a usted, lo digo en general para que se Está entienda. diciendo que la Generalitat Valenciana no puede hacer nada, que usted como vicepresidente no puede ir allí y tomar ninguna decisión y hablar con ellos y reaccionar a tiempo. Porque creo que es lo que no hizo. ¿Cree realmente que el presidente de la Generalitat debe esperar a que le llame a alguien del CECOPI para ejercer algunas funciones? Le vuelvo a repetir que yo no estaba esperando llamadas, era yo el que realizaba llamadas, tantas como las que he hecho públicas. Insisto que nadie las ha hecho salvo yo. Aquí, compañeros suyos han pedido las llamadas de responsables del Gobierno y no se ha respondido. Convendría saber cuáles fueron las llamadas entre las agencias del Gobierno y la delegada del Gobierno para saber si efectivamente tenían información sobre el Barranco del Pollo. Pero es que en el CECOPI no llegó información sobre el Barranco del Pollo. Es que no llegó esa información. Al principio lo decíamos y nadie nos creía. Afortunadamente hoy, 12 meses, 13 meses después, ha quedado acreditado que lo que estoy diciendo es exactamente así. El propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar señaló que llegó a tener información pero que no le pareció relevante. Y, por tanto, no soy yo el que se lo está inventando en estos momentos. No es el presidente de una comunidad el que tiene que dar instrucciones operativas, instrucciones de emergencia, instrucciones de gestión o dar órdenes en ese sentido. No le corresponde. No está planteado así en el plan de emergencias. No está planteado así en la normativa. Pero además sería una temeridad por mí. Balones fuera y sigue responsabilizándose a otros. Yo creo que usted también tiene que asumir un papel protagonista en ese CECOPI. Habla usted antes de la responsabilidad política, si me permite terminar de contestarle, sí, yo se lo agradeceré. Habla usted antes de la responsabilidad política, pero si es que he renunciado al cargo de presidente de la Generalitat, más responsabilidad política que esa no sé cuál puede haber. Fui el primero en comparecer en las Cortes Valencianas, aunque a algunos les parezca una pantomima, yo sí creo en el autogobierno. De hecho, creo que el órgano de fiscalización, pienso, y no voy a hacer alegaciones sobre los dictámenes del Consejo de Estado, no voy a hacer alegaciones sobre incluso las reformulaciones que ha habido. Pero yo creo en el autogobierno. Yo siempre he pensado que los que defendemos el autogobierno, parece mentira que se lo tenga que decir a usted, a alguien del Partido Popular. ¿Autonomía? ¿Usted está hablando de autogobierno? ¿Está hablando usted de autogobierno? Sí. ¿Y por qué no ha asumido entonces las competencias que tiene la autonomía? Porque usted lo que ha hecho ha sido echar balones fuera en ese sentido. No, ningún balón fuera, todo lo contrario. ¿Para qué quiere entonces una autonomía? Lo que entiendo es que en un CECOPI cuando se tiene un autogobierno hay que asumir responsabilidades. Y hay una cogestión compartida.
vengo aquí después de haber renunciado a la presidencia de la Generalitat Valenciana por responsabilidad política. Por tanto, más responsabilidad política que esa, cuando nadie más ha asumido ninguna otra responsabilidad. En el foro donde se fiscaliza a la Generalitat Valenciana, que en mi opinión no es este, aunque he venido con todo respeto a esta Cámara, sino que es el foro de las Cortes Valencianas, que es donde he comparecido, que es donde yo mismo solicité una comisión de investigación. Ha habido otros casos gravísimos, por ejemplo, de abusos a menores, donde partidos que están en este Congreso, en las Cortes Valencianas, se negaron a que hubiera una comisión. Aquí no estamos hablando ahora mismo de ese tema, señor Mazón. Estamos hablando de... Si estamos hablando de responsabilidad política, yo creo que asumir responsabilidad política es ser el primero en comparecer, aun cuando no se tenía toda la información, 15 días después. Ser el primero en proponer comisiones de investigación. Ser el único en remodelar su gobierno. Ser el único en poner en marcha las ayudas. Señor Mazón, yo eso no le quito. Pero es que eso para mí es la responsabilidad política. La responsabilidad también es contestar usted y me decir pregunta la verdad. Y hay muchas lagunas en todas sus versiones. Sobre todo, además, cuando se contrastan con otras personas que también han comparecido o que han tenido responsabilidad o que están anunciando. Yo creo que hasta la fecha han comparecido víctimas. Aquí sí. Y permíteme una reflexión, no entiendo por qué se ha vetado a otras víctimas que sí que han querido participar aquí. En la Comisión de las Cortes Valencianas, la sede de nuestro foro del autogobierno, no se ha vetado a ninguna asociación y a ninguna víctima ni damnificado que haya querido participar. Lo que le voy a decir es que, según su versión, aquí entonces, si no hay responsabilidad, parece para qué existen las autonomías, no lo acabo de entender, pero bueno, ¿cuál es la versión exacta que mantiene hoy sobre su paradero y sus acciones durante el Día de la Dana? Porque hemos escuchado muchas. Yo lo que he escuchado ha sido muchos bulos. Yo lo que he tenido que desmentir han sido muchos bulos. Yo me ratifico en las entrevistas que he hecho, en el paradero que ya he hecho público en sucesivas ocasiones, que no hubo ningún otro. Cualquier otro que diga que estuve en cualquier otro paradero, que hice algún otro trayecto, que hice alguna otra cuestión, simplemente falta la verdad. ¿Podría explicarle? Y yo lo que le quiero trasladar es que la ubicación geográfica de alguien que no tiene la capacitación, ni la habilitación, ni la competencia para dar instrucciones operativas, instrucciones técnicas, instrucciones u órdenes de la emergencia, porque no está contemplado en ningún plan, no está contemplado en ninguna normativa y además tiene todo el sentido del mundo, en mi opinión. Yo me moriría del miedo si las decisiones operativas de cuántos medios hay que mandar a un foro concreto. Yo me moriría del miedo si quien toma las decisiones de confinar o de evacuar, si tuviera que ser el máximo responsable político. El CECOPI es un organismo de coordinación y, por lo tanto, podría usted haber tomado las decisiones coordinadamente junto con ellos y ser mucho más rápido en todo esto. ¿Podría explicarle al pueblo valenciano el itinerario completo que siguió ese día, lugares concretos, horas, decisiones y por qué, sobre todo, han surgido discrepancias en todas las versiones oficiales? Porque es que ha habido muchas discrepancias. Yo insisto que lo que ha habido ha sido mucho bulo, que ha habido que desmentir. Yo le ratifico que durante todo aquel horario el debate del minutaje no es que lo haya evadido, pero es que es muy difícil para mí poder decir, si me dice usted que yo salí del establecimiento, del restaurante a las 6 y me viene un notario y me dice que salió a las 6:33, pues podría ser. No, fue a las 7:07, pues también podría ser, no sabría decirle, pero mi itinerario durante toda esa hora, hasta aproximadamente las 8, que salí desde el Palau de la Generalitat hasta el Centro de Coordinación de Emergencias, fue el trayecto que andando hay entre el establecimiento de la calle Bonaire y la calle Caballeros, que está en el Palau de la Generalitat Valenciana. Pero fíjese que he tenido que hacer frente durante muchas semanas y muchos meses a teorías de todo tipo, algunas de un machismo atroz que yo no puedo compartir y que me parece extraordinariamente injusto, y lo que sí que he tenido que enfrentarme es a no versiones mías, sino a una barbaridad y una sarta de bulos que nada tienen que ver con el único objetivo de querer hacer entender no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general, que la ubicación geográfica de estar a 15 minutos del Palau de la Generalitat o estar en el Palau de la Generalitat, donde se hacen las llamadas, pueda ser importante. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. No hubiera llegado la información antes porque no estaba, porque ha quedado acreditado que no estaba. Durante toda aquella tarde estábamos convencidos que la reunión del CECOPI iba a ser una reunión corta, porque Aymed nos decía que a las 6 acababa la tempestad y que se iba a la serranía de Cuenca, algo que, por cierto, si van aquí a pedir rendir cuentas al Gobierno de España, que creo que es para lo que está el Congreso de los Diputados, para rendir cuentas y fiscalizar al Gobierno de España,
le podrán decir que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no es que haya dado varias versiones, es que ha estado callado durante mucho tiempo hasta que por fin ha confirmado que no informó de la mayor causa, de la mayor parte de la tragedia, que era la del el desbordamiento del barranco del Júcar. Por tanto, es que... le reitero mi trayecto, le vuelvo a reiterar, como le he hecho a sus compañeros, qué es lo que hice, le reitero que he tenido que enfrentar unos bulos ignominiosos, que creo que nadie tiene derecho a tener que soportar todo eso, cuando lo que está es pendiente de la emergencia, pendiente de la recuperación y pendiente de la mayor movilización de un recurso que jamás un gobierno autonómico ha hecho. En la transparencia se demuestra, no es un eslogan, se demuestra con hechos. Y los hechos son, en estos momentos, es que hay versiones muy contradictorias. Desde el principio de su versión hasta los días de hoy, también. Pues yo me remito a lo que ya le he contestado. Parece que no ha cometido ningún error. Me gustaría saber cuáles son, si cree que hay algún error concreto que reconozca en su gestión. Y aquí, de verdad, no le pido culpas ajenas, porque ya lo ha hecho. Le pido algo que solo puede, creo que, salir de su conciencia, que es la autocrítica. ¿Va a hacer algo de autocrítica? De hecho, soy el único que la ha hecho. Soy el único que ha pedido perdón. Soy el único que ha renunciado a su máxima responsabilidad. Soy aún en funciones el presidente del único gobierno que se ha remodelado. Esa es la única... Iba a contestarle. Permitir que se trasladara, sí que soy responsable de permitir, probablemente, quizá por ingenuidad, no lo sé, de permitir que se trasladara la imagen de un presidente ajeno a la emergencia cuando no hay nada más lejos de la realidad. Permitir esa imagen pública ha hecho que yo asuma esa responsabilidad. El día que anuncié mi renuncia al cargo, dije que probablemente a las 3 de la tarde podía haber intentado desplazarme a Utiel para poder estar ahí. Es lo habitual que se hace. Pensábamos que a las 6 acababa todo, pensábamos que la UME ya estaba activada. No hay nada que pueda hacer un presidente de la Generalitat que no pueda hacer la UME, es exactamente al revés. Y yo, esos son los errores que le puedo transmitir. Ese error de imagen pública, de poder parecer que estaba alejado o que estaba lejos de la emergencia, cuando no era así, porque todas mis llamadas demuestran lo contrario. No es habitual que los presidentes autonómicos vayan a los CECOPIs, usted lo sabe. No es habitual que vayan a tomar decisiones, que vayan a los centros de coordinación, porque es un órgano técnico, porque es un órgano operativo, porque es un órgano de emergencias. Porque en las inundaciones de Bilbao, desde luego, se hizo todo lo contrario. Todo lo contrario, por parte del Lehendakari, por parte de ahí no tuvo que intervenir la UME, sino con una coordinación, etcétera, etcétera. Entonces creo que la experiencia, no sé, si la hubiera conocido igual... Ojalá hubieran llegado antes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ojalá hubieran llegado antes. No tenían que llegar ningún cuerpo de seguridad del Estado para poder hacer sus funciones. ¿Cómo que no? Es que si lleguen, estupendo, que muy bien, pero bueno, antes de todo esto... Si es una pregunta, permíteme responderle. Si no éramos conscientes de la magnitud, porque no había la información ni en tiempo, ni en forma de previsión, ni en forma de desbordamiento de barranco, ¿cómo se iba a saber dimensionar? Si por la mañana AEMET dice que van a llover 180 y acaban lloviendo 800, si hasta incluso a las mismas 4:15 de la tarde la propia Confederación certifica que el barranco está seco y unas horas después llega el gran desbordamiento que jamás nadie pudo prever, si la AEMET no fue capaz de prever que se batieron todos los récords históricos hidrológicos de la historia de España, no se dimensiona igual la respuesta a una emergencia con unos datos que con otros. Es exactamente lo contrario. Es que es absolutamente imposible poder dimensionar para una previsión que para otra. Pero yo tengo que respaldar las decisiones que tomaron los técnicos, incluida la propia Salomé Pradas, porque en función de la información que se tenía, se iba reaccionando, se fue proactivo en todo momento. Lo que es imposible de manejar es una información que no se tiene, no se puede informar de lo que no se sabe, no solamente con precisión, sino con una distancia extraordinaria. Nadie se pudo imaginar lo que podía ocurrir en el Barranco del Pollo. Nadie, entre otras cosas porque en Lorta Sud ni siquiera llovía. Esto no fue un asunto de lluvias, fue un asunto de riada, de una riada absolutamente estratosférica, que nadie pudo prever. A mí me da la sensación, señor Mazón, y perdóneme, que esto fue un asunto de otros, pero que no iba nada con usted. No he dicho eso. Y una última pregunta. Usted ha dicho que su figura ha sido utilizada políticamente. ¿Puede asegurarnos que su conducta de verdad honró el cargo más alto que puede tener una persona como presidente de la Generalitat?
Yo puedo decirle que en función de la información que se tenía, obramos en consecuencia en todo momento. Eso sí que se lo puedo decir. Y que cuando uno espera y está acostumbrado a gotas frías, no voy a decir habituales, pero que sí que son mucho más habituales que en muchas otras partes de España, lo normal es que no ocurra la barbaridad que ocurrió. Y, por tanto, todas las reacciones de todo el mundo fueron en base a la información que se tenía. Hace poco habíamos tenido otras gotas frías, recuerdo en Pilar de la Horadada, y me desplacé a Pilar de la Horadada al día siguiente para ver los daños. Con respecto a Utiel, yo tenía previsto, como todos teníamos previsto, que la situación amainara a lo largo de la tarde, que la UME pudiera trabajar con la normalidad y con la eficacia que siempre tiene, y poder desplazarme al día siguiente para empezar a ver cuáles eran los efectos materiales o la reconstrucción. No éramos conscientes de lo que se estaba fraguando para el Barranco del Pollo, insisto, porque nadie lo trasladó, porque nadie lo avisó, porque nadie pudo preverlo, porque nadie dio la información en tiempo y forma. Me remito, no son mis palabras, son las palabras que por fin, ha acreditado la propia Confederación Hidrográfica del Júcar o la propia delegada del Gobierno, que en ningún momento ellos sí que estaban conectados al órgano del CECOPI, porque ellos sí que son miembros. Yo no soy miembro del CECOPI, no lo dirijo, no lo presido, no lo convoco, no formo parte de él, pero aún así buscaba la información para poder tener la información adecuada, porque esa también es mi responsabilidad. Desde luego mi responsabilidad creció mucho más a partir de los días siguientes, donde era el Gobierno ya de la Generalitat Valenciana, no solamente en clave de emergencia, sino en clave operativa, funcional, competencial, puso en marcha una recuperación que hoy pues se puede ver los resultados. ¿Ha aprendido algo de esta crisis, de verdad? Pues yo espero que todos. Yo espero que todo. Yo, desde luego, he aprendido muchas cosas, sobre todo de las reacciones, claro que sí. Y si no hubiéramos aprendido, yo creo que no tendría ningún sentido. Pero creo que hay muchas experiencias que hay que aprender. La importancia de las obras, la importancia de tener medidores, la importancia de que los caudalímetros funcionen, la importancia de tener la información a tiempo, la importancia de que no hay que esperar una buena promesa o una buena palabra del Gobierno pensando que van a ser capaces de movilizarlo todo y a tiempo, y que están en una posición de espera para que se vayan pidiendo todas y cada una de las cosas. Creo que hay muchas experiencias y muchas lecciones que dar. También entender que lo primero es el dolor de las víctimas, y entender que hay que tratar de entenderlas a todas, las que se manifiestan y las que no, las que lo hacen de una manera y de otra, y tener, desde luego, siempre, eso creo que lo he tenido siempre, los brazos abiertos y la puerta abierta a todas y cada una de las víctimas que han querido verse conmigo. Y lo he hecho siempre, y les he tendido la mano, dijeran lo que dijeran. Yo no he hecho reuniones selectivas de víctimas porque estuvieran más cercanas a mí o no. Todo eso creo que son lecciones que tenemos que aprender todos. Yo, desde luego, también he aprendido a que quizá la imagen de cierta lejanía pues es la que más me ha perjudicado. Pero, desde luego, he tenido que luchar contra muchos bulos, porque nada menos que el presidente del Gobierno, en esta misma sede parlamentaria, ha llegado a aseverar hasta incluso que apagué el teléfono móvil. Y durante meses he tenido que luchar contra bulos como que estaba incomunicado, que no tenía cobertura o que estaban paraderos francamente irrepetibles. Contra todo eso también. Yo creo que también es bueno que todos saquemos lecciones de esto. Es mi opinión. Si me preguntan mi opinión, esta es la mía. Lo mejor que puedo hacer es transparencia y decir y acreditar todo lo que está diciendo hoy, si eso es así. Bueno, yo espero será su mejor defensa, pero de momento... Yo creo que deberían acreditar los que se inventan Gracias, los bulos. gracias, señor Mazón. Gracias. Gracias, señora Agastiz.